Vamos a pasar a la siguiente ponencia. Está a cargo de Rafael Ramírez, que es de la Asociación Sociocultural, Senderista y Cultural de La Desbandada. Bueno, es uno de los... La primera vez que yo tuve conocimiento de la carretera de la muerte fue en los años 60. Fui allí a Almería y claro, todo el mundo decía la carretera de la muerte, y así con un tono un poco de voz un poco rara. Claro, yo no soy muy mayor, pero no tenía suficiente conocimiento y yo pregunté, ¿qué es esto de la carretera de la muerte? No, es que ahí ha muerto mucha gente porque ha habido siempre muchos accidentes. Punto. Hasta que ya vi una exposición en el Conde Duque sobre Norman Bethune, el médico canadiense que realmente fue el cronista, bueno, con Berlataro también, el cronista de esa burrada salvajada que se hizo con la población civil huyendo. Vamos, lo que estamos viendo ahora en Gaza, realmente, pues se hizo, hubo distintos episodios en España, la retirada, la desbandada, y bueno, este es de los más crueles, porque sí es verdad que la población civil indefensa fueron bombardeados por tierra, mar y aire, literalmente, por los fascistas italianos, los nazis alemanes y los fascistas españoles, también llamados franquistas, pero realmente es muy importante llamar al franquismo, además de nacionalcatolicismo, llamarlo por su nombre, fascismo, porque eso nos da medida de que muerto el perro no se acabó la rabia, porque después, como hemos dicho antes, ese trabajo de ingeniería social, el fascismo pues tiene clavadas sus raíces, por lo menos en la España que nos ha dado. De manera que bueno, pues nos va a hablar de este episodio tan terrible, tan cruel, tan increíble, pero tan real. Y le voy a dar la palabra a Rafael. Muchas gracias. Primero agradecer a la asociación, a la invitación. Quiero hacer una advertencia previa. Yo soy un activista de la memoria, no soy un especialista como las dos personas que me han antecedido, y entonces voy a bajar un poco el nivel, que han estado muy arriba, entonces yo lo voy a bajar un poquito más abajo, ¿no? El motivo de que esté aquí es porque nosotros, yo soy parte de una asociación, la Asociación Sociocultural La Desbandada. Es una asociación memorialista con sede en Salobreña, que tiene como principal objetivo dar visibilidad, rendir homenaje a las víctimas del mayor crimen de guerra cometido por el ejército fascista en el desarrollo de la Guerra de España, dando luz a unos hechos acaecidos en febrero del 37 y que la historiografía se ha empeñado en silenciar. Quiero hablar primero de la importancia de la memoria. La memoria, así definida, es la capacidad mental que permite almacenar, retener y recuperar información a lo largo del tiempo. Es una función fundamental del sistema nervioso que nos permite aprender, recordar y evocar experiencias. A nivel individual nos sirve para construir nuestra propia identidad y situarnos en el mundo. Desde el punto de vista colectivo, permite a las sociedades aprender para tratar de evitar errores pasados que han causado un dolor innecesario a los seres humanos. Tanto a nivel personal como social es indispensable recordar. La memoria se constituye en un bien esencial para las sociedades que va configurando sus características como grupo y facilita el progreso. Al aprovecharse de las experiencias pasadas, y el despliegue de la memoria es especialmente importante en la constitución de las identidades colectivas. Desde el punto de vista político, la memoria es un deber moral que es indispensable fortalecer para neutralizar el olvido y evitar la repetición de los episodios más trágicos de la historia. Esta actuación de la Administración debe plasmarse en políticas públicas de memoria,
que en el caso de sociedades democráticas como la nuestra deben reconocer la dignidad de las víctimas de cualquier forma de violencia. Estas políticas de memoria nos permiten conocer la trayectoria de nuestra democracia, las luchas y sacrificios de mujeres y hombres que han luchado por las libertades con las que tenemos una deuda, ya que fueron perseguidas, encarceladas, torturadas, perdieron sus bienes o incluso sus vidas en defensa de nuestra libertad y la democracia. Si bien todas las generaciones han de defender los derechos y libertades conquistadas, no todas se han enfrentado a retos del mismo calibre. Hay momentos en la historia en los que la amenaza a las conquistas sociales constituye una lucha titánica por la violencia y la crueldad con la que algunos pretenden arrebatárselas. Uno de estos momentos es el golpe de Estado que interrumpió abruptamente uno de los momentos más inclusivos, tolerantes, de igualdad, justicia social y solidaridad que era la Segunda República. El fracaso de este golpe de Estado derivó en una cruenta guerra en la que la participación de unidades de ejércitos extranjeros como Italia y Alemania motivan que no pueda definirse como un conflicto interno y que ha sido clasificado por la historiografía más reciente como uno de los episodios iniciales de la Segunda Guerra Mundial. Las violaciones de los derechos humanos durante la guerra, la durísima represión de la posguerra y la dictadura franquista han sido condenados por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que en su informe determina que durante la Guerra de España y la posterior dictadura franquista se cometieron de manera sistemática y generalizada gravísimos crímenes como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, políticas de campo de concentración, trabajos forzados, torturas, violaciones o secuestro masivo de recién nacidos, bajo una política de inspiración eugenésica. La ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad histórica de este proceso de violencia y terror, máxime cuando el régimen franquista impuso una poderosa política de memoria que excluía, criminalizaba, estigmatizaba e invisibilizaba radicalmente a las víctimas vencidas tras el triunfo del golpe militar contra la República legalmente constituida. La dictadura franquista erigió monumentos conmemorativos y panteones. Se escribieron los nombres de los caídos en placas de las iglesias, se establecieron fechas conmemorativas y se nombraron municipios, infraestructuras, calles y avenidas en honor de los personajes impulsores del golpe de Estado, de la dictadura o de hechos considerados gloriosos por el régimen franquista. Esta política de memoria sectaria no consiguió, como pretendía, borrar la continuidad de la memoria democrática, que continuó de la mano del exilio republicano, los combatientes antifascistas españoles, círculos políticos y artísticos clandestinos, en luchas sindicales y estudiantiles de oposición a la dictadura y en el movimiento ciudadano y en las asociaciones feministas. Tras la muerte del dictador, en 1975, en el campo memorial, los poderes públicos y la sociedad civil impulsaron medidas simbólicas de reconocimiento de las víctimas del franquismo y la condena de la dictadura, conectando con la memoria europea y con el derecho internacional, que plasma en los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Fruto de esta nueva política son los lugares de memoria, los lugares de memoria democrática, que tienen una función conmemorativa y didáctica para los que se crea un inventario como instrumento de publicidad y conocimiento de los mismos. Lugar de memoria democrática es aquel espacio, inmueble, paraje o patrimonio cultural inmaterial o intangible en el que se han desarrollado hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados a la memoria democrática. La lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades, la memoria de las mujeres, así como con la represión y violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de Estado de julio de 1926, la guerra, la dictadura, el exilio y la lucha por la recuperación y profundización de los valores democráticos.
Las administraciones públicas están obligadas a garantizar la perdurabilidad, identificación, explicación y señalización adecuada de estos lugares. La Administración General del Estado debe impulsar la realización de recursos explicativos de los lugares de memoria democrática y debe promover la instalación de placas, paneles o algún distintivo memorial interpretativo en los mismos. En el supuesto que en dicho espacio se hubieran podido cometer crímenes de lesa humanidad o contrarios a los derechos humanos, o bien hubieran sido lugares donde se realizaron trabajos forzosos, se señalizará un punto de reconocimiento de las víctimas indicando cuantos datos sean de interés para el conocimiento público de los hechos. En este sentido, se entiende por itinerario de memoria democrática el conjunto formado por dos o más lugares de memoria democrática que coincidan en el espacio y tengan criterios interpretativos comunes de carácter histórico o simbólico. En función de todo lo anterior, lo que hemos visto, el 7 de febrero del 2025, o sea, hace muy poquito, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática declaró la carretera de Málaga-Almería, que es la Nacional 340, como itinerario de memoria, una reivindicación que desde su creación ha defendido la Asociación Sociocultural de Verdad. En el expediente administrativo se reconoce que el éxodo de las víctimas de la masacre de Málaga-Almería de febrero de 1967 fue uno de los episodios más cruentos acaecidos durante la Guerra de España. Tuvo como protagonista a la población civil que huyó desde Málaga a Almería por la antigua carretera nacional 340, siendo perseguida por las tropas sublevadas contra la República. Desde finales de 1936, la ciudad de Málaga fue incesantemente cañoneada por los cruceros Canarias, Baleares y Almirante Cervera, dentro de las operaciones militares de la conquista de la plaza de Málaga por parte del ejército sublevado, comandado por el general Queipo de Llano. Desde el primer momento, la población civil se convirtió, de hecho, en un objetivo militar, algo que no había ocurrido de forma sistemática en anteriores conflictos militares. Anteriormente a la toma de Málaga, a consecuencia del triunfo de la sublevación militar en las plazas de Cádiz y Sevilla, miles de civiles marcharon desde estas provincias hasta Málaga en busca de refugio. Se calcula que fueron 90.000 personas las refugiadas que se instalaron en Málaga, llegados desde pueblos de la Sierra de Cádiz, el campo de Gibraltar, el interior de Málaga y de la Sierra Sur de Sevilla. Málaga se convirtió en refugio para miles de familias que buscaban allí la protección que ya no tenían en sus pueblos y ciudades. El 7 de febrero de 1937 se produce el gran éxodo de la población civil desde Málaga, donde concurrieron al menos 120.000 personas, que es lo que se conoce popularmente esta salida, que se conoce como la desbandada o la huida, a los que se uniría una cantidad ingente de población en la Sartía malagueña y a lo largo de la costa de Granada, llegando, según los expertos, a la cifra de más de 200.000 personas a lo largo del trayecto. La precipitación de las maniobras militares en la toma de Málaga hizo imposible la organización de una evacuación ordenada. Esta huida a pie de la población civil por la costa, en su mayoría mujeres, ancianos y niños, hay que tener en cuenta que los varones jóvenes estaban en el frente, fue considerada por las tropas subversivas como un objetivo militar, siendo atacada por los cruceros Canarias, Baleares y Almirante de Cervera, con la ayuda de la aviación italiana y alemana, y dejando tras de sí un reguero de víctimas mortales y heridos de difícil cuantificación. Se estima entre 3 y 5.000 el número de asesinados en la carretera. Muchos cadáveres quedaron abandonados en el camino o fueron enterrados en fosas comunes en los pueblos de la zona. A escasos 40 kilómetros, en la localidad de Motril, quedó frenado el avance de las tropas sublevadas gracias a la llegada de las brigadas internacionales, fundamentales para que los refugiados pudieran llegar hasta Almería.
La ayuda humanitaria fue decisiva para la evacuación de los refugiados, gracias a la intervención del médico canadiense Norman Bethune. Norman Bethune es un médico que viene con que trae un sistema sanitario en ese momento muy novedoso, que pretendía salvar muchas de las vidas que se perdían como consecuencia del traslado a los hospitales de sangre de los militares que eran heridos en el frente, y lo que estableció era una transfusión, un sistema de transfusión que se podía hacer en el mismo vehículo. Él viene con un equipo médico en el que tiene dos ayudantes, que son Hacen Sise y Thomas Worley, y estos, cuando van desde Almería en dirección hacia Málaga, que está donde se está produciendo la batalla, se encuentran con toda la gente que va huyendo en dirección hacia Almería. Ellos lo que hacen es que detienen la ambulancia y se dedican a llevar a los heridos, fundamentalmente niños, desde el punto en donde se encuentra, que es Castell de Ferro, hasta Almería. La figura de Norman Bethune es esencial para entender el drama humanitario que produjo el éxodo desde Málaga, ya que la narración de los hechos que hizo en su libro El crimen de la carretera de Málaga-Almería y las fotografías tomadas por su ayudante Hacen Sise permitieron el conocimiento y traslado a la historia de este genocidio, silenciado tanto por los perpetradores como por las autoridades que tenían la obligación de proteger a esta población indefensa y que no lo hicieron. Los bombardeos contra la población civil es un hecho incompatible con la defensa de los derechos humanos. Necesariamente, la memoria democrática tiene que visitar de manera constante estos espacios de terror y reconocer el resufrimiento de las víctimas. Si bien toda la carretera es reconocida como itinerario de memoria, dentro de la carretera se puede hacer especialmente... Perdón que interrumpa, hay un coche negro que está encendido adelante, el CMW, algo así, que lo vayan a apagar, ¿vale? Gracias. Está arrancado con la puerta abierta. Sí. ¿Coche negro de qué modelo? ¿Qué Negro, ¿Alguien tiene un coche negro que solo haya podido dejar encendido? Pero porque había... Bueno, antes él había entrado y no había sido capaz de pararlo. Bueno, lo mismo a lo mejor es gente de que anda por el campo. Tampoco es de aquí. Bueno, no es de aquí, bueno, pues seguimos. Estamos diciendo que la memoria democrática tiene que visitar de manera constante estos espacios de terror y reconocer el sufrimiento de las víctimas. Toda la carretera de Málaga-Almería, la antigua Nacional 340, está reconocida por parte de la Administración como itinerario de memoria democrática. Pero dentro de ella hay algunos lugares de especial significación, que es lo que ahora os voy a mencionar. Entre ellos está, por ejemplo, el Peñón del Cuervo, que está en el Paseo de los Canadienses, en la misma Málaga, ¿no? El nombre de Paseo de los Canadienses rinde homenaje a la ayuda prestada por el Socorro Rojo a través de la contribución de trabajadores y sindicatos en Canadá y la figura del médico canadiense Norman Bethune. En el Rincón de la Victoria está la señal del obús, que bueno, en los túneles del Cantal, que es el paseo marítimo de Cael Moral, está este punto. Es un vestigio del cañoneo de los cruceros Baleares, Canarias y Almirante Cervera sobre la población civil que huía de Málaga. En Torre del Mar, que es Vélez Málaga, está el Parque de la Memoria Málaga 1937. Es una obra de Rogelio Pérez Cuenca que rinde homenaje a todas las víctimas de la carretera. En Torre del Mar está el monumento a Norman Bethune en la desembocadura del río Seco. Esta es una escultura que reproduce una de las fotos de Hacen Sise, que es el hombre y la niña, que también es el emblema del club senderista La Desbandada, que es un club hermano de la Asociación Sociocultural. Y hay una placa en recuerdo a Norman Bethune, que es iniciativa del Ayuntamiento de Vélez Málaga y del Foro de la Memoria
histórica de la Sarquía. Este fue un lugar donde se incorporaron a la huía o a la desbandada muchas de las personas que venían procedentes de la Sarquía y de la provincia de Granada. En Nerja, en la plaza de la Ermita, ocurre uno de los hechos más luctuosos que se conocen de esa huida, ¿no? En este lugar, el 9 de febrero de 1967, llegaron desde el Colegio de Huérfanos Ferroviarios de Torremolino 80 niños y niñas junto a varios de sus profesores. Iban a ser evacuados hacia Almería en 2 autobuses y estaban subiendo los autobuses cuando de repente varios aviones atacaron Nerja, bombardeando y ametrallando los autobuses y a la gente que había en la plaza. Los autobuses quedaron inutilizados y tan solo 10 niños sobrevivieron a este hecho. Estos niños continuaron su marcha ya sin sus profesores, abandonados entre la marea gente que iba marchando y como no tenían gente que pudiera tutelarlos, pues se desconoce dónde pudieron terminar y con qué gente pudieron o no llegar hasta Almería. En el puente, este es el puente viejo del barranco del río Maro, en Nerja. Aquí en este punto los barcos de la Armada sublevada atacaron a la población civil que iba huyendo por la carretera, ocasionando un gran número de víctimas. Un poquito más adelante, en el paso del río de la Miel, que también está en Nerja, hubo un bombardeo de la aviación fascista que ocasionó una masacre en la población que descansaba y que estaba bebiendo agua del río. En Salobreña, esto es el punto esencial, bueno, uno de los puntos claves de la marcha que realizamos. Aquí lo que se hizo para intentar el avance de las tropas sublevadas fue derribar el puente que cruzaba el río. En el momento en que la gente huía de Málaga, la población civil se vio obligada a cruzar el río a nado para alcanzar la otra orilla. Y como en ese momento, era en febrero del 37, el río venía muy crecido, murieron centenares de personas como consecuencia de que el agua los arrolló. Bueno, y además hay que tener en cuenta que en aquellos momentos el tema de saber nadar no era un tema generalizado entre la población. Este punto es muy importante porque este es el punto central de la marcha que nosotros realizamos, es el punto central, nuestra sede está en Salobreña y además este punto ha sido reconocido, es un punto de memoria reconocido por la administración andaluza desde el año 2013, creo. Un poquito más adelante está el fuerte de Carchuna, en Motril. Este fuerte fue utilizado por los sublevados como cárcel de presos republicanos. En mayo de 1938, un grupo de soldados de la 55ª Brigada Mixta de la División 71 del Cuerpo del Ejército Republicano liberó a 308 mineros asturianos que se encontraban recluidos. Está declarado bien de interés cultural desde 1985. Desde 2024 este fuerte alberga una exposición permanente de la desbandada, que es fruto de la colaboración de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, del Ayuntamiento de Motril y la participación de la asociación a la que vengo a representar en estos momentos. En Castelldeferro estaba el cuartel general de las Brigadas Internacionales, que fueron las que pararon el avance de las tropas sublevadas. En esta localidad existe una placa en homenaje a las Brigadas Internacionales. Aquí es donde se consolidó el frente y es donde los dos ejércitos se enfrentaron y se conservan aún las trincheras que permanecieron en el punto hasta el final de la guerra. Hasta este lugar es donde llegaron Norman Betún y Hacen Sise en auxilio de los refugiados. Ellos no llegaron a Málaga, ellos llegaron hasta este punto donde se encontraron la parte más avanzada de la gente que huía. En Adra, en la antigua 340, la Alameda, la salida del pueblo, Adra fue la primera localidad de la provincia de Almería a la que llegaron los refugiados de Málaga.
En el Paseo de Arras se tomaron las imágenes más reconocidas de los refugiados previo al bombardeo que hubo el 10 de febrero de 1937 por la aviación sublevada. Esta fotografía que veis aquí es, yo creo que la foto más icónica de toda la desbandada, un niño con una caña de azúcar. Esta es la alameda de la salida de Adra, y a la derecha tenemos la torre de Perdigones. Esta torre sirvió como refugio antiaéreo, es una torre, la altura de la torre, esto es como se hacía antes los perdigones, que se hacían por la simple caída de las gotas, la resistencia que hacía el aire hacía que los perdigones se cogieran la forma esférica que tenían y el tamaño exacto. Tú soltabas una gota y iba cayendo. Pues esta torre fue refugio antiaéreo durante el tiempo que duró la Guerra de España. Y finalmente, en el Parque Nicolás Salmerón, en Almería, es donde se fueron concentrando todos los refugiados que venían desde Málaga. Desde aquí se fueron redistribuyendo tanto por la provincia, o sea, por la misma ciudad y por la provincia. En homenaje a las víctimas, en su recuerdo y en la necesaria búsqueda de verdad, justicia y reparación para las mismas, la Asociación Sociocultural La Desbandada realiza cada año una marcha integral que recorre paso a paso y nombre a nombre su camino desde Málaga a Almería. La asociación hace esta marcha integral, actos de homenaje se llevan haciendo desde principios de este siglo, con unas marchas que a veces duraban generalmente un día y se realizaban en distintos lugares de la provincia. Desde 2017 se hace una marcha integral que va desde Málaga hasta Almería y que dura 10 días y se recorre todo el camino. Este año hemos terminado la 9ª marcha y estamos ya preparando la 10ª marcha, que la haremos en el mes de febrero del año que viene. Las fechas que se eligen son las fechas más significativas, son las fechas que coinciden con los hechos históricos, procurando que el 7 de febrero esté lo más próximo posible al fin de semana, que el acto central. Ya os digo que nosotros hemos hecho, la asociación hace distintas actividades relacionadas con la memoria, como hemos estado recogiendo testimonios de los supervivientes en todos estos años que lo ha habido, ya quedan pocos, lógicamente, por el paso del tiempo. Hacemos una labor didáctica y de difusión en los centros de educación. Hemos hecho un congreso internacional sobre la desbandada, lo hicimos en el año 2022 en Mollina, que es el de Málaga. Estamos preparando el 2º congreso, que creemos que podremos hacerlo el año que viene. A partir de septiembre del año que viene haremos un 2º congreso internacional. Hemos preparado material audiovisual para divulgar todo esto. El año pasado producimos un documental que se llama De espalda al sol, que pretende dar voz a los que no quedaron cara al sol. A los que quedaron cara al sol ya han tenido mucha divulgación durante muchos años, y lo que nosotros hemos pretendido recoger es los que quedaron justamente de espalda al sol. Y también hacemos una labor de cooperación con todas las asociaciones memorialistas que nos lo solicitan o que nosotros directamente nos ponemos en contacto con ellos. Aquí, por ejemplo, está con Domene. Ya llevamos 3 marchas de la retirada que hacemos desde Barcelona hasta Angers-sur-Mer, y fundamentalmente el objetivo nuestro es dar dignidad a esta gente, reconocerlos, que estos hechos no se olviden y divulgar lo más posible todos estos acontecimientos. Creo que tenemos tiempo. Sí. Creo que tenemos un poquito de tiempo. Hay compañeros que ya nos conocen y saben en qué consiste en la marcha nuestra, que es quizás la parte fundamental de nuestro trabajo. Voy a poner un pequeño vídeo, si os parece, que recoge imágenes de la marcha de este año, de esta última marcha del año 2025.
Y nada, y me queda únicamente, bueno, queda a vuestra disposición por si queréis preguntarme algo relacionado con la asociación, invitaros a que nos acompañéis el año que viene en las próximas marchas, y os dejo con este vídeo, un segundito. A ver si tenemos sonido. Sí. Ahora que voy que me llevo
y tal, pues ya digo que yo soy un activista de la memoria, datos históricos, hay un montón de especialistas que podrían contestar ellos perfectamente. Si alguien quiere preguntar algo con respecto a la asociación o lo que hacemos, estoy a vuestra disposición. Días y kilómetros al día de la marcha. Pues mira, son 220 kilómetros desde Málaga hasta Almería y lo solemos hacer en 10 días. Lo que sí, tú has visto las imágenes de la gente que estamos, pocos niños hay, pocos atletas, ahí toda la gente que estamos en las mismas condiciones físicas, únicamente señalar que esto está al alcance de cualquiera y que toda la gente pueda hacerlo. No obstante, la gente que no pueda andar, nosotros también, ahí es una carretera en la que hay transporte público permanente. O sea, nosotros la marcha consiste, por la mañana hacemos el trayecto y por la tarde hacemos, que habéis visto, siempre un acto relacionado con las memorias, de conciertos, obras de teatro, documentales, conferencias. Entonces, si algún día alguien no puede hacerlo por cualquier motivo, mientras nosotros vamos andando, él se desplaza hasta el siguiente punto y allí nos encuentra y estamos juntos por la tarde. Bueno, sí, bueno, Mirta, ¿tienes una pregunta? Como siempre, la enhorabuena. No he podido ir a ninguna marcha por razones de salud, pero sí he podido ir a las convocatorias que se hacen más tarde y deciros que hay una publicación muy interesante de una de historiadores que participamos en la marcha, no en la marcha, En el Congreso. En el Congreso. Sí, en el Congreso Marta nos acompañó en el Congreso, participó como especialista en el Congreso y las ponencias se... Mirta. Las ponencias se recogieron en un libro que están recogidas, un congreso súper interesante y están recogidas en un libro que nosotros tenemos a disposición de quien quiera. Sí, nosotros no solo lo ponemos, es que en las marchas los llevamos y además se va reponiendo para que siempre esté. Sí. Muchas gracias. Tenemos aquí la última pregunta. Sí. Yo hago un poco de abogado del diablo, porque es que hasta qué punto se puede considerar, porque lo has denominado como crimen de guerra, pero la propia, en la época, la propia actitud de las autoridades republicanas que no dieron mucha publicidad al asunto, no sé si avergonzadas porque fue una derrota bastante vergonzosa, o porque también entre la columna de refugiados civiles, que los aviones y los barcos tanquistas lo veían perfectamente, que hay testimonios de la época que los veían, los barcos se acercaban a la costa, que los veían que eran civiles, muchos de los que iban en la columna, pero también en la columna se retiraban milicianos y soldados republicanos. Bueno, ya te digo que esto no es mi especialidad, pero esto sí se ha hablado del tema. Tanto en los cuadernos de bitácora que llevan en los cuadernos y en las comunicaciones que se trasladan, los mismos militares reconocen que no hay tropas entre los que se retiran. El tema, bueno, y además los compatriotas de la costa, de los cruceros, están a la vista, se hacen a 500 metros, que ellos observan perfectamente el tipo de gente que lo hace y quién está desplazándose. Este tema, yo creo que no hay debate histórico con respecto a las características de la población que voy yendo, que es una población eminentemente civil, y de hecho no hay ningún tipo de respuesta por parte de esa población que sale a los ataques que se les produce. La única respuesta militar que hay es cuando las brigadas internacionales atajan el avance de las tropas sublevadas en ese momento. El tema de que se haya silenciado, lo que sí es cierto, y hay un debate con respecto a por qué no se evacúa a esa población de una forma como se hace habitualmente, con un programa y tal, y por qué en Málaga solo queda el alcalde de Málaga como autoridad, tanto civil como militar. Eso es una parte que está reconocida
que se interpreta que es por lo que no se divulga por la parte republicana. Yo creo que fue al hecho de denominación de crimen de guerra. Fue un crimen en cuanto que se masacró población civil, que los atacantes veían que eran civiles. Sí. Pero hay otros episodios históricos en los que ha habido miles de muertos y no se han denominado crímenes de guerra porque iba, por ejemplo, la retirada en Irak de la Primera Guerra del Golfo desde Kuwait. En los últimos días de la guerra se masacró, los aviones norteamericanos masacraron una columna de soldados y iban también civiles en retirada. Una masacre total. En enero del 45, un submarino soviético, el mayor naufragio de la historia, hundió un transatlántico alemán que evacuaba civiles, los demás, dentro del barco iban militares. Entonces, al ser esa, yo me voy a la denominación de crimen de guerra. Es un hecho horroroso, luego, civiles. Bueno, crimen de guerra como se le denomina.